Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en esta sección donde hablamos sobre planificación y teoría del entrenamiento deportivo. Ya saben que siempre la barra programática de Deporte UNAM está a su disposición para que puedan tener siempre mucho acceso al conocimiento, muchas actividades y también conocer toda la disponibilidad de cursos que tenemos. Como bien saben, en esta sección de entrenamiento deportivo y metodología para padres, estamos abordando diferentes temáticas relacionadas no solamente con el desarrollo de los niños, sino también en la adolescencia, en la juventud. Y la vez pasada también hablamos de miembros importantes de la familia, que son los adultos mayores. Entonces, siguiendo con esta perspectiva donde también el ejercicio se prescribe para otras actividades, vamos a hablar hoy sobre la prescripción en el ejercicio en las enfermedades crónico-degenerativas y la importancia que tiene para poder llevar a mejor puerto estos padecimientos, porque muchas veces el ejercicio ayuda a atenuar el impacto de la enfermedad crónico-degenerativa y en algunas circunstancias esto fomenta que el uso de farmacología sea usado en una menor cantidad y eso también va en un aumento positivo de la calidad de vida de las personas, ¿sí? A veces depender completamente de la farmacología genera mayores daños a nivel fisiológico que si son dosis más pequeñas apoyadas por una adecuada prescripción del entrenamiento físico, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de ese tema, vamos a tener una introducción, vamos a conocer algunos parámetros, cómo se puede prescribir, ya que realmente es un tema que da para mucho y para tener horas de la temática, pero como esta es parte de una difusión de la ciencia, vamos a aprovechar de ello. Así es que vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Ok, entonces, vamos a hablar de la intervención del ejercicio en la prescripción de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco las cifras de lo que existe hoy en día en nuestro país. Vamos a tomar algo un poquito lejano, que es alrededor del 2020, donde, según las últimas estadísticas que tenemos en 2020, sin contar lo que la pandemia arrojó, ¿sí? Porque la pandemia modificó mucho esos números, las enfermedades cardiovasculares son el primer lugar de la causa de muerte en México. 7 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 niños tienen obesidad. Y esa obesidad está asociada a enfermedades cardiovasculares. También otra enfermedad que es la segunda causa de muerte en México es la diabetes. De 6 de cada 7 mexicanos, estamos hablando cerca del 90%, tienen diabetes no controlada por falta de acceso a la medicación constante, ¿sí? Entonces, ojo, de toda la población de diabéticos, 6 de cada 7 diabéticos no tienen controlada la glucosa. ¿Por qué? Porque al recurrir a la farmacología se toman, eh, ¿cómo llamarlo?, licencias o permisos, porque pues la pastilla les ayuda a controlar la glucemia y por ende no hay un cambio de fondo en hábitos, no hay un cambio de fondo en actividades que potencien la disminución del impacto de la enfermedad crónico-degenerativa y todo pasa a depender de la farmacología y sobre todo a medicamentos que son de venta, entre comillas, libre, ¿no? Entonces, eso no es benéfico. Ahora, en la población de 25 años a 50 años, los tumores malignos, los problemas del corazón y la diabetes representan en México la tercera, la cuarta y la octava causa de muerte en el país. Si se dan cuenta, varias de estas enfermedades están asociadas a malos hábitos alimenticios, malos hábitos de actividad física, es decir, tienden al sedentarismo, y otras múltiples causas, pero sobre todo en torno a problemas de hábitos. Ahora, ¿qué es lo que nos ha enseñado este análisis a lo largo del tiempo, que se ha venido haciendo de una manera más congruente? Bueno, pues hemos podido comprobar que combinado junto con la dieta, el ejercicio de fuerza y el ejercicio de resistencia aeróbico, acompañado de un adecuado seguimiento médico, se obtienen los mayores beneficios de manera sostenida en el tiempo para la pérdida de la masa grasa y el mantenimiento o aumento de la masa libre de grasa.
Quiero que recordemos clases que tuvimos anteriormente. ¿Se que hace no mucho hablamos de las miocinas, que son estas hormonas que el músculo secreta a través de las contracciones y están muy relacionadas con la disminución de la resistencia a la insulina, con los efectos positivos de la transformación de grasas blancas en grasas pardas, se aumenta la termogénesis del organismo, así como la disminución de la concentración de miostatina para el fomento todavía de crecimiento muscular, porque recordemos que a mayor crecimiento muscular, la concentración de miostatina aumenta y la miostatina inhibe el crecimiento muscular. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto que estuvimos observando? Porque, como podemos ver, la actividad física nos aporta, junto con la dieta, un proceso sostenido para poder no solamente controlar, sino disminuir los efectos colaterales de haber adquirido una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Entonces, esto también lleva a pensar que las estrategias deben de ser multidisciplinarias, ¿sí? No todo puede recaer en el médico, no todo puede recaer en el nutriólogo, no todo puede caer en el entrenador, sino que deben de trabajar de manera conjunta y en equipo para poder obtener los mejores resultados en cuanto a que sea una actividad o un cambio de hábitos sostenido a largo plazo y que dé resultados de manera continuada, ¿no? Porque al final de cuentas, el meollo del asunto de casi todas las enfermedades crónico-degenerativas es perder masa grasa y mantener o aumentar la masa libre de grasa, ¿sí? Muchas veces este aumento de grasa se da por la resistencia a la insulina, que se ve aumentada esta resistencia a la insulina, además de los hábitos alimenticios, por la inactividad física. La iricina, que es una de estas miocinas, aumenta la resistencia a la insulina de manera significativa cuando no se secreta porque no existe el suficiente contracción muscular, ¿sí? Entonces, quiero que vean cómo lo que hemos ido estudiando a lo largo de los meses, en cada una de las acciones que nos hemos topado, empieza a tomar más forma y consistencia cuando hablamos de problemas multigenéricos y de múltiples disciplinas que se involucran, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que ir valorando. Ahora, ¿cómo es el protocolo de prescripción de un ejercicio o del ejercicio cuando tenemos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas? Pues lo más importante es iniciar por una adecuada evaluación, es decir, saber hacer una adecuada análisis para poder prescribir el ejercicio y la actividad física. No basta con preguntarle a la persona si hace ejercicio o no, o si camina o no camina. Debemos ser mucho más específicos y saber rascar a través de las preguntas sobre cuáles son sus hábitos de actividad física de los últimos 10 años, 15 años, durante la niñez, cuál fue el tipo de actividades que desempeñó. ¿Por qué? Porque el tipo de ejercicio que tú elijas va justamente a determinar la dominancia de las fibras musculares que desarrollaste en esa etapa y por ende que tienen menor potencial de carga. ¿Qué es esto? Recordemos que el potencial de carga es el efecto de carga que se genera en la adaptación ante un estímulo. Entonces, en ese rubro, si nosotros tenemos un ejemplo donde hacemos mucho ejercicio aeróbico desde niños, pues vamos a tener un potencial de carga menor en las fibras rojas, que son de mayor participación oxidativa, que, por ejemplo, si hacemos entrenamiento de fuerza, que es lo que casi nunca entrenamos, pues el potencial de carga del entrenamiento de fuerza va a ser mucho mayor y entonces ahí tenemos una oportunidad de generar adaptaciones más rápidas y poder generar otro tipo de estímulos que van a ser sostenidos a más largo plazo, ¿ok? Entonces, en este proceso, para llegar a esas conclusiones, lo primero que hay que hacer es aprender a realizar una consulta, ¿sí? En esta consulta tiene que haber un inicio de un análisis del historial clínico, familiar y personal. ¿Por qué? Porque al saber los antecedentes genéticos de su parentela, principalmente ascendente, abuelos, padres, bisabuelos y hacia abajo pueden ser hijos, podemos ir identificando cuáles son los procesos a los que nuestro paciente se va a enfrentar y la inclinación genética que va a haber para desarrollar con mayor o menor probabilidad alguna de las enfermedades crónico-degenerativas. También es importante preguntarles sobre su historial de lesiones, los deportes o actividades físicas practicados a lo largo de su vida, ojo, con un mínimo a menos de 6 meses continuos
¿Por qué? Porque esto va a permitir que haya una adaptación mucho más sostenida en el esfuerzo físico que marque una diferencia en lugar de haberlo practicado tal vez un mes, 2 meses, ¿sí? Hasta un año sería idóneo, ¿de acuerdo? Porque también nos va a hablar de la especialización a la que llegó en cuanto a esos sistemas motores. Entonces aquí vemos a la derecha un ejemplo de un poquito lo que sería un inicio de una historia clínico familiar. Aquí lo recomendable para los especialistas es que ellos puedan diseñar su propia historia clínico familiar en función de lo que generalmente buscan encontrar o analizar dentro de estos protocolos de prescripción del ejercicio. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se les pregunta diferentes tipos de enfermedades que han padecido ellos y la actividad física deportiva que han practicado. Entonces, aquí en el ejemplo que pusimos, estamos viendo que hay natación, voleibol, remo y físico-culturismo y fit. Es decir, tenemos un desarrollo bastante armónico de ambos tipos de fibras, aunque tiene una ligera predominancia a las fibras rojas, ¿sí? Por las actividades como natación, remo, voleibol, pero aún así sigue habiendo una participación de fibras glucolíticas de manera significativa. Entonces podríamos decir que su proceso de esfuerzo a nivel muscular ha sido un proceso mixto, ¿no? Toda esta información que vamos recabando a nosotros nos va a funcionar para poder prescribir mejor el ejercicio que se adecue, ¿sí? Un ejemplo, si nosotros necesitamos que haya un proceso rápido de pérdida de peso, podemos elegir las fibras menos adaptadas para que generen un mayor desgaste y entonces pueda haber un progreso mucho mayor en esta recomposición corporal. Si lo que buscamos es potenciar una capacidad per se y que sea tolerable, podemos escoger las fibras que ya están más trabajadas asociadas a esta capacidad para que sea potenciada en un menor tiempo y tener mejores resultados. Ahora, con el cuadro que se obtiene previamente en la entrevista, ya podemos empezar a determinar unas evaluaciones físicas más aptas para el paciente y sus padecimientos subyacentes, porque muchas veces pasa que armamos una batería de pruebas, pero no tomamos en cuenta la condición previa que podemos deducir a través de esta entrevista. A partir de esta entrevista podremos optar por elegir las pruebas que mejor se adapten a nuestra paciente y entonces poder tener unas mejores adaptaciones, ¿no? Es importante que esta información sea fidedigna y sin exponer al paciente a riesgos innecesarios. Por ejemplo, una persona que en un test de Ruffier, que es justamente un test para ver cómo se recupera el corazón, tiene un proceso lento de recuperación al esfuerzo, esta persona no debe ser sometido a esfuerzos de intensidad media o alta, porque la recuperación de la frecuencia cardíaca es lenta, significa que falta adaptar este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tal vez evaluar con otro tipo de ejercicio, ¿sí? Y ya no vamos a prescribir ejercicios directamente de fuerza, entraríamos directamente con aeróbico, ¿sí? Una vez que se hace una evaluación ad hoc, hay que procesar la información y se elabora una planeación sencilla, iniciando por un microciclo de 3 semanas para ver la adherencia del paciente y porque su objetivo, pues obviamente no es el alto rendimiento. Recordemos que ante las enfermedades crónico-degenerativas va a haber cierto tipo de adaptaciones negativas por la misma enfermedad que debemos de ir combatiendo, ¿sí? Y aquí quiero hacer una pequeñita pausa para que justamente reflexionemos en esa parte. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que hay 3 estadios. Uno es la salud, que sería el centro de todo. Por un lado está la enfermedad, que es justamente estos procesos donde no tenemos una salud plena. ¿Por qué no tenemos una salud plena? Porque se ha disminuido ya sea en la salud psicológica, la salud fisiológica o el entorno social ha disminuido las posibilidades de mantener estos dos estados de salud y entonces la salud social
Recordemos este punto. Primero hay que alcanzar bien la salud para aspirar al rendimiento. Si no estamos saludables, hay que recuperarnos, porque partimos de un punto de enfermedad. Entonces, no es malo reconocer que hay un grado de enfermedad, es importante diagnosticarlo, porque entonces nunca vamos a alcanzar un rendimiento óptimo. Por ejemplo, una persona con sobrepeso y obesidad que quiera empezar a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, es un buen objetivo, pero llega a ocurrir muchas veces que por alcanzar esos 5 o 10 kilómetros no se alcanza el porcentaje de grasa ideal, el recambio de composición corporal ideal, y entonces estamos corriendo con algunos kilos de sobrepeso, 5 kilómetros, 10 kilómetros, porque a nivel metabólico ya logré forzarme para alcanzar cierto nivel. Pero el tema es que es un poco engañoso. Aunque yo los haya corrido, no sabemos si estamos 100% capacitados. Nuestra salud no podríamos decir que está al 100. Claro, quien corre 5 o 10 kilómetros está mejor que quien no los corre, pero falta evaluar más a fondo estructuras musculares, estructuras musculotendinosas, estructuras cartilaginosas, y en función de ello saber si es capaz de aguantar todavía a más, porque el objetivo es que el rendimiento mejore. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que el rendimiento se ve coartado de manera muy drástica y rápida, porque en lugar de pasar de un adecuado diagnóstico de algún grado de enfermedad a la salud y de la salud al aumento de rendimiento, pasamos de algún grado de enfermedad como caballos desbocados rápidamente a la salud para llegar rápidamente al rendimiento. Y al final, esos cambios bruscos lo que van a hacer es evitar que yo pueda obtener mejores marcas de rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en las enfermedades crónico-degenerativas, el principal enfoque debe ser recuperar la salud, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Ahora vamos a seguir viendo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo justamente de los test que vamos a realizar porque ya pudimos determinar que está enfermo, tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, y entonces podemos iniciar. Y aquí, por ejemplo, podemos ver los diferentes test que podríamos aplicar. Tenemos el test de Lidwin, el de salto de longitud, el de 5x10 o el de balón, que nos van a dar un panorama más general de las capacidades condicionales a trabajar, ¿no? El test de Lidwin es sobre la velocidad frecuencial de la mano, el de salto de longitud nos va a dar el resultado del reclutamiento motor y el movimiento elástico y su aportación. El del balón lo que nos va a permitir es ver la coordinación óculo-manual, y el 5x10 nos va a hablar justamente de la velocidad que podemos recorrer, ¿sí? Entonces, estos test comparados con algunos parámetros antropométricos nos van a ayudar a determinar si el progreso ha sido factible o no, además de unas pruebas de laboratorio adecuadas. No debemos obviar el acompañamiento de pruebas de laboratorio dentro de la prescripción de los ejercicios crónico-degenerativos. Es fundamental como entrenador trabajar en conjunto con el médico y saber bases de bioquímica para poder entender los procesos que se están dando en el organismo a través de los análisis de sangre, ya que estos procesos fundamentales a nivel bioquímico nos estarán diciendo lo que internamente está pasando. Ya de por sí una enfermedad perturba la homeostasis de la persona. El cambio de esta homeostasis para tratar de controlar lo que la enfermedad hace es algo significativo para el organismo, ya que genera una carga, un esfuerzo, un trabajo para mantenerse en ciertos niveles. Y si no los mantiene, lo que va a ocurrir es que va en detrimento de la salud del paciente. Ahora bien, poder también de la mano llevar estudios clínicos dentro del proceso de la prescripción de enfermedades crónico-degenerativas a través del ejercicio nos va a aportar mayor claridad sobre los efectos positivos o negativos que la carga de entrenamiento va a tener, ¿sí? Porque no porque sea más fuerte la carga de entrenamiento significa que va a ser mejor y más efectivo para alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, para poder tener claridad en ese proceso, debe ir acompañado de un adecuado análisis bioquímico de parte del entrenador
y de parte del médico de cabecera. Es importante que tengamos en cuenta esto cuando trabajemos en enfermedades crónico-degenerativas. Un acompañamiento bioquímico es fundamental para saber los efectos de las cargas de entrenamiento y lo que vamos a tener. Ahora, la planeación del ejercicio dentro de las enfermedades crónico-degenerativas debe cubrir todas las variantes. ¿Por qué? Porque planear es adelantarse, es prever todos los panoramas que podemos tener, tanto positivos como negativos, y tratar de disminuir esos riesgos, ¿sí? Entonces, las variantes como la intensidad, el volumen, la frecuencia del entrenamiento son cualidades fundamentales a dosificar dentro de la planeación, ya que todos estos parámetros, siempre de la mano del nutricionista y el médico, ya con una planeación clara, mediante un plan gráfico, pues permite una intervención precisa de todos los componentes multidisciplinarios, ¿sí? Entonces es fundamental que seamos capaces de estructurar pequeñas planeaciones, no estoy hablando tal vez de macrociclos de 6 meses, pero sí podríamos hacer pequeñas planeaciones bimestrales, un pequeño mesociclo, o ir trabajando por pequeñas unidades de microciclos bien estructurados para que la persona pueda tener adherencia y pueda tener con esta adherencia una mejora mucho más marcada en su salud de lo que puede obtenerse meramente con el consumo de fármacos, ¿de acuerdo? Pero para esto hay que hacer una planeación adecuada, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, esto no es necesariamente una planeación para alguien enfermo, pero aquí vemos lo complejo que puede llegar a ser organizar una planificación de actividad física. Ahora, ¿qué podemos pensar con estos protocolos o concluir brevemente? Pues con estos protocolos y medios podemos asegurar, ya sea mediante sesiones en línea, presenciales o de entrenamiento o desde casa o en algún otro lugar al aire libre, un entrenamiento 100% personalizado dirigido a los objetivos específicos del paciente junto con la dietoterapia adecuada y el seguimiento médico, ¿sí? Entonces, esto es importante porque saber prescribir el ejercicio de una manera idónea y en conjunto abre todo este rubro de posibilidades. La persona puede entrenar y ser dirigida desde su casa o en algún lugar al aire libre o en línea o un entrenamiento personalizado en algún lugar específico para el deporte como un centro recreativo, un centro deportivo, un gimnasio. Y entonces, ahora sí, con esa especificidad, el paciente puede tener una mejora en su calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, es de suma importancia que tengamos esta claridad, ¿sí? Las enfermedades crónico-degenerativas también se prescribe el ejercicio y se trabaja en conjunto con los otros especialistas. De hecho, se ha demostrado que, por ejemplo, el trabajo aeróbico disminuye la resistencia a la insulina en la misma proporción que una dosis de metformina de 500 miligramos 2 veces al día, ¿sí? Sin los efectos secundarios que implica consumir metformina. Lo que debe hacer es trabajarse a una frecuencia del 60 al 65% de la frecuencia cardíaca máxima, aspirando al FatMax, durante al menos 20 a 30 minutos, de 4 a 5 veces al día. Y no solamente vamos a potenciar estos resultados de disminución de resistencia a la insulina, sino que vamos a obtener otros beneficios en cuanto a secreción de serotoninas y dopamina que nos van a relajar, nos van a mantener más estables y sobre todo en el caso del trabajo aeróbico, vamos a generar un proceso de mantenimiento neuronal, evitando que el proceso neurodegenerativo sea muy marcado y permitiendo tener mayor longevidad en este proceso. Entonces, vean todos los puntos que está impactando una sola actividad física, cuando a veces a través de la farmacología se va a un proceso muy concreto con disminución de los biomarcadores muy reducido y con un impacto mucho mayor en el entorno orgánico que no es específicamente esa enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, esto que acabamos de ver ahorita es una breve introducción de la importancia de la prescripción del ejercicio en estas enfermedades. Y es importante que vayamos tomando conciencia porque
Muchas veces se cree que prescribir el ejercicio es decirle a la señora, pues ¿sabe qué? Tiene usted que caminar más, pero caminar más ¿cómo? Prescribir el ejercicio implica decirle a qué volumen, a qué intensidad, con qué frecuencia, con qué duración. Si yo no hago esto, y aparte, no solamente es decirlo, yo no se lo enseño de una manera idónea, no voy a realizar un cambio significativo en su vida ni en sus hábitos. Y nosotros debemos ser justamente ese medio por el cual ellos puedan tener esos cambios positivos y puedan llevar a cabo esa transformación que les permita salir de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio también se debe prescribir y para eso es importante estudiarlo. Y por eso mismo, me gustaría invitarlos a que consulten toda nuestra barra programática y también todos los cursos que tenemos en el Centro de Estudios del Deporte para que puedan actualizarse, capacitarse y conocer más a fondo de estos temas, ya que es un maravilloso universo de conocimiento y siempre tenemos una oferta académica a tu disposición y sobre todo en el área que a ti te interesa. Entonces, una vez que vimos esto, es todo de mi parte. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que esta pequeña introducción a las enfermedades crónico-degenerativas y su prescripción con ejercicio les haya despertado esa cosquilla para estudiarlo más y espero que sigamos viéndonos en las siguientes sesiones con más temas interesantes. Yo soy Emanuel Novas y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.